Saludos, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, tu escuela sabática, con el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Bienvenidos. Lección 3. Comprendamos la naturaleza humana. Para memorizar. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, el verso 7. Analicemos juntos la sección titulada La muerte en teología adventista. Tanto el hombre y las bestias fueron creados del polvo de la tierra. Número 1. Génesis capítulo 2, el verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Número 2. Se nos dice que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Génesis capítulo 2, el verso 19. Aunque los animales y el hombre fueron hechos de la tierra, la formación del hombre fue distinta de la de los animales. Dios creó a la humanidad como hombre y mujer a imagen y semejanza de la deidad. Véase Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Por lo tanto, definimos que la vida es polvo de la tierra más aliento de vida. Y muerte es la separación de estos dos elementos. Veamos que la muerte es la separación del polvo de la tierra del aliento de vida. Escrito está, Eclesiastés capítulo 3, el verso 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahora, en cuanto a la muerte, también se añade en Eclesiastés capítulo 12, el verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto se explica de la siguiente manera. Salmos capítulo 104, el verso 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 146, el verso 4, declara, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahí tenemos básicamente la separación entre el polvo de la tierra y el aliento de vida, que básicamente es la muerte. Ahora veamos que en el Antiguo Testamento, muerte es comparado con estar dormido. Cita número 1, segunda de Samuel capítulo 7, el verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Entonces se resalta el dormir comparado con la muerte. Cita número 2. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10 declara, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¡Wow! Nuevamente se compara la muerte con el dormir. Tercera cita, Primera de Reyes, capítulo 22, el verso 40. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Entonces tenemos la comparación entre la muerte con el dormir. Pero esto es en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Veamos que la muerte también es comparado con estar dormido. San Juan capítulo 11, versículo 11 declara, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. San Juan capítulo 11, el verso 13. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro,
mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Está claro entonces que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, en las Sagradas Escrituras, se compara a la muerte con estar dormido, inconsciente totalmente. Veamos la interpretación del espíritu de profecía, conflicto de los siglos, en la página 537, declara: en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección. Ahora, hermano y hermana, analicemos juntos la sección vital importante titulada Los 3 mitos adventistas en relación a la muerte. Mito número 1. Todos moriremos. No es cierto. Solo es una creencia popular incorrecta, inclusive antibíblica. No está en la Biblia eso. Leamos el texto de Primera de Tesalonicenses 4, el verso 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, es decir, sin probar la muerte, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí se está resaltando que va a haber gente viva cuando Cristo venga en su segunda venida. Un texto más, Apocalipsis capítulo 9, el verso 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, el verso 6. Sí, de un grupo selecto la muerte huirá de ellos, es decir, no van a probar la muerte. Ejemplo de comparación de la muerte con estar dormido. San Juan 11:11 declara: dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. San Juan 11:13. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. El apóstol Pablo también comparó la muerte con estar dormidos. Por eso en 1 Corintios 15, el verso 51 declara: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Entiéndase, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Está súper claro que no todos moriremos. Habrá un grupo selecto, sellado, que no probarán la muerte. Un ángel hoy está sellando a los 144,000. Apocalipsis 7, versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. El espíritu de profecía comenta: testimonios para los ministros, en la página 444. Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este, o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Efectivamente, el que recibirá el sello del Dios vivo, el que menciona la Biblia en Apocalipsis 7:2, automáticamente recibirá vida eterna. Es decir, no probará la muerte. Apocalipsis 7, el verso 2, nos revela que hay un ángel sellando. Y el espíritu de profecía muestra que los que reciban el sello obtendrán automáticamente la inmortalidad, la vida eterna. Pero, ¿cuál es la fórmula para obtener el sello del Dios vivo? Tanto Juan en Apocalipsis 7:2
y Ezequiel 9:4 hablan del sellamiento. El espíritu de profecía nos lo confirma. Testimonios para los ministros en la página 445. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Juan, efectivamente, en Apocalipsis dice el número de los sellados, 144,000, pero no dice cómo obtener el sello. Pero el profeta Ezequiel sí dice cómo obtener el sello del Dios vivo. Veamos la fórmula. Ezequiel capítulo 9, el verso 4. Y el Señor, entiéndase por Cristo, le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal, entiéndase aquí por sello del Dios vivo, en la frente de los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Queda claro entonces, los requisitos son dos. Número 1, gemir. Es decir, estar triste por nuestros pecados y los pecados de la iglesia. Confesarlos, apartarnos del pecado. Eso es gemir. Requisito número 2, clamar. Es decir, amonestar a la iglesia por sus pecados. Escrito está. Testimonios para la iglesia, el tomo 3 en la página 295. El sello del hombre vestido de lino son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. ¡Wow! Las abominaciones se están haciendo en la iglesia. Es nuestra oportunidad gemir y clamar, estar en contra de esos pecados en la iglesia y así llamar la atención del ángel sellador, y él nos colocará el sello si tú gimes y tú clamas sin ningún temor, con toda libertad, porque Dios lo ordena. Los santos vivos, 144,000 en número, reconocieron y comprendieron la voz. Dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 61. Si notamos a los 144,000, la sierva del Señor le llama santos vivos, porque ellos no probarán la muerte. Por lo tanto, no todos moriremos. Será únicamente los 144,000 en número que no probarán la muerte. Serán inmortales como Elías. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Mito número 2. El juicio destructivo será hasta la segunda venida. Mentira. En la iglesia, el juicio destructivo de los vivos será antes de la segunda venida. Todo estudiante sensato de las Escrituras sabe que el mensaje de los 3 ángeles se predica antes de la segunda venida de Cristo, en tiempo de gracia. Apocalipsis 14, el verso 9, habla del tercer ángel. Entonces los siguió otro ángel, el tercero. El comentario inspirado de la obra del tercer ángel está en el espíritu de profecía. Primeros escritos en la página 118 declara: vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Según el texto inspirado, el tercer ángel ha de separar la cizaña, es decir, los pecadores en la iglesia. La obra del tercer ángel se realiza antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el juicio destructivo de los vivos ocurre antes de la segunda venida de Cristo.
Por eso la Biblia declara en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Sí, hermanos, sí, hermana, la casa es la iglesia. Según el texto, el juicio comienza primero en la iglesia, antes de la segunda venida de Cristo. Escrito está, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Ezequiel 9, verso 5 y el verso 6, que hablan de la destrucción. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. ¡Wow! Sí, el juicio empieza antes de la segunda venida en la iglesia adventista. Preguntamos, ¿qué usarán los ángeles para destruir a los pecadores en el juicio de los vivos antes de la segunda venida de Cristo? La respuesta lo tiene el profeta Amós en el capítulo 9, el verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Sí, espada de dos filos de ángeles cortarán. Todos los estudiantes de la Biblia saben que Cristo en su segunda venida viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecadores. Escrito está, Efesios capítulo 5, el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Entonces, antes de la segunda venida, la iglesia adventista debe ser purificada, limpiada de pecadores, de cizaña, de cabritos, de mal pez, de jesuitas. Tiene que ser limpiada. Los pecadores deben ser eliminados por los ángeles. Escrito está, Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 98. No digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso, repito, y eso sucederá. Guste o disguste, la iglesia antes de la segunda venida de Cristo será purificada. Los pecadores serán tamizados, destruidos en nuestro medio. Mito número 3. Los adventistas resucitarán en la segunda venida. Falso. Los adventistas fieles que probaron la muerte resucitarán antes de la segunda venida de Cristo. Debe saberse que en la segunda venida habrá una resurrección general de los muertos en Cristo desde Adán hasta el año 1844, basado en la profecía que está registrado en Daniel 8:14. Este texto habla de la resurrección general. Hacemos referencia a 1 de Corintios 15, el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La resurrección a la final trompeta es la que está descrita en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos versículos hablan de la resurrección general, desde Adán hasta el año 1844. Pero desde el martes 22 de octubre de 1844, según lo señala la profecía de Daniel 8:14, en adelante, los que mueren y murieron bajo el mensaje de los tres ángeles, registrado en Apocalipsis 14 del 6 al 12, estos fieles adventistas
resucitarán antes de la segunda venida. Veámoslo. Según Elena G. de White, profetisa de la iglesia adventista, los fieles adventistas no resucitarán en la resurrección general de Primera de Tesalonicenses 4. Será en la resurrección especial o mixta de Daniel capítulo 12, versículo 2. Leamos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos tipos de resucitados en este verso. Número 1, los resucitados para vida eterna. Número 2, los resucitados para vergüenza. Y estos resucitan juntos. Identifiquemos a los dos grupos. Los que resucitan para vergüenza son los que crucificaron a Cristo. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Los que resucitan para vida eterna son los adventistas fieles, bajo el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 12. El mensaje del tercer ángel llegó en 1844. Y los versos que cubren los mensajes de los tres ángeles abarcan desde Apocalipsis 14, el verso 6, hasta el verso 12. Después de los tres mensajes de los tres ángeles, se habla de una resurrección especial en el versículo 13. Leamos Apocalipsis 14, el verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí. Desde que llegó el mensaje del tercer ángel en 1844, en adelante, los muertos que mueren en el Señor. El punto de partida de estos resucitados es desde que llegó el mensaje del tercer ángel en 1844, que murieron desde ahí en adelante. El espíritu de profecía lo confirma. El conflicto de los siglos, página 695. Daniel 12, versículo 2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces, en la resurrección especial de Daniel 12, resucitan juntos. Número 1, los adventistas fieles. Número 2, los que lo traspasaron. ¿Cuándo ocurre esta resurrección especial? La respuesta lo tenemos en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, hablando de la segunda venida, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Puesto que los que crucificaron a Cristo están todos muertos hoy día, ellos deben ver venir a Cristo en su segunda venida. Implica que deben resucitar antes de la segunda venida para verle venir. Por lo tanto, puesto que los adventistas fieles y los que lo traspasaron resucitan juntos, implica que los adventistas fieles resucitarán también antes de la segunda venida. Sí, hermano y hermana adventista del séptimo día, todos los fieles adventistas que han muerto bajo el mensaje del tercer ángel se levantarán en la resurrección especial de Daniel 12, versículo 2, antes de la segunda venida. Amén. Hermano y hermana, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale me gusta a este video educativo para ti y tu familia y todos los que conoces. Déjanos tu opinión en la sección de abajo. ¿Tienes algún versículo que refuerza los puntos? Enhorabuena, escríbelo. ¿Alguna cita del espíritu de profecía? También, bienvenido sea. Por favor, comparte este video en beneficio tuyo, porque así hacemos juntos obra misionera y gemimos y clamamos juntos. Comparte.
¿En dónde? En WhatsApp, que hay grupos. En Telegram también hay grupos o contactos tuyos. En Messenger, en Facebook, un montón de grupos que tienes. Ahí puedes compartir. Y al hacerlo puedes solicitar el documento de todo este tema en escrito, en PDF. Te lo vamos a regalar, te lo vamos a obsequiar, pero comparte. Gracias. Entonces, nos vemos, ya sabes dónde, en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Chao. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.